Hola, buenas noches, hermanos. Llegamos a la clase 4. Hoy día vamos a estar hablando del día en que Juan vio al Hijo del Hombre. Vamos a estar leyendo nuestra Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, del 9 en adelante. Así que los voy a invitar que vayan buscando en sus Biblias. Apocalipsis 1, versículo 9 en adelante. Em, ya estamos con esto terminando el capítulo uno y ya la próxima semana empezamos a ver las clases, perdón, las iglesias, así que vamos a ir avanzando versículo a versículo a este libro. Vamos a partir, vamos a pedir al Espíritu Santo que dirija este tiempo, que nos sea Él hablando, que nos sea Él enseñando lo que Él quiera eh, enseñarnos y también movernos hacia responder. Entonces, hemos dicho, repetido muchas veces, que Apocalipsis es un libro donde nos exige o nos pide que tenemos que responder. Es acción, no es solamente acumular información o acumular fechas o lo que sea, o especulaciones, sino que es ir respondiendo a lo que Dios nos está pidiendo. Así que necesitamos sabiduría, necesitamos eh, valentía o coraje para poder poner en práctica cada uno de estos principios. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija este tiempo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, por dejarnos esta revelación hermosa de Jesucristo, Señor, donde podemos aprender, conocerlo mejor, Señor. Ayúdanos a poder responder a este mensaje, responder a lo que tú estás pidiéndonos a través de tu palabra, Señor. Que no solamente acumulemos información, sino que sea acción, Señor. Que podamos ir accionando nuestra vida discipular, nuestro discipulado cristiano. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La clase entonces hoy día es el día en que Juan vio al Hijo del Hombre. Es la revelación de Jesucristo. El objetivo de la clase, lo que vamos a estar viendo hoy día es que Jesús es Rey, sacerdote y Señor presente en medio de su iglesia. Vamos a ver también que el reino de Dios no evita el sufrimiento, pero lo redime y lo gobierna. Y también vamos a estar aprendiendo acerca de que toda verdadera revelación produce temor, rendición y consuelo. Vamos a partir leyendo el versículo 1 de Juan, perdón, el versículo 9 de Juan, perdón, de Apocalipsis. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, y en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En este versículo, Juan revela una verdad fundamental del reino de Dios. Y es que la vida cristiana, la vida del discípulo, del seguidor de Cristo, se vive en una especie de intersección entre la tribulación, el reino y la perseverancia, o la paciencia, como dicen otras versiones de la Biblia. Lo, lo que Juan nos enseña acerca de esto es que estas intersecciones o estas etapas no son etapas separadas, sino que son realidades simultáneas. Van una tomada de la mano en la vida del creyente. El creyente va a tener tribulación, va a tener vida de reino y va a tener que tener perseverancia o paciencia. Van tomadas de la mano. Es la realidad del reino de Dios, es la realidad de la vida en el reino de Dios. Estamos explicando entonces la primera, la tribulación. Y la tribulación no es una excepción, sino que es parte de la vida del cristiano, es la parte de la vida del reino. Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando Juan menciona tribulación, no está describiendo algo extraordinario o algo fuera de lo cotidiano, fuera de lo normal, eh, sino que algo normal, como les digo, en la vida del discípulo, en la vida del creyente. Y la palabra que usa para tribulación implica presión, implica aflicción, implica oposición
externa. No es un accidente, la tribulación, es el resultado de vivir bajo otro reino, un reino con mayúscula, en medio de sistemas contrarios a ese reino. Cada vez que nos dejamos gobernar por este gobierno, por este reino de Dios, vamos a tener oposición, vamos a tener tribulación de sistemas contrarios. El reino de Dios ha irrumpido, como lo vimos la semana anterior, ya irrumpió, pero aún no ha desplazado completamente a los sistemas de este mundo. Por eso, cuando hay reino, cuando el reino de Dios se manifiesta, va a haber resistencia, va a haber una opresión del enemigo para poder eh, menguar el reino de Dios. Donde hay luz va a haber constantemente oposición. Lo que tenemos que entender es que la tribulación no significa la ausencia de Dios, sino muchas veces es la evidencia de la fidelidad a Él. Es evidencia que estamos siendo fieles a Dios. Y por eso va a haber tribulación. Pero no es que Dios esté lejano, que Dios esté ausente. Juan está en Patmos y dice la palabra de Dios que está por causa de la palabra de Dios. No está por un error que él cometió, no por algo, sino por causa de la palabra de Dios. Así que la tribulación no es señal de que estemos fuera del reino de Dios, que estemos alejados o apartados. Es muchas veces señal de que estamos adentro. La segunda intersección de esta dimensión de la vida cristiana es el reino. Y nótense que dice el reino. Lo voy a leer mejor para no perderme. Vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino. En el reino. No dice eh, que vendrá un reino, sino dice que ya estamos en el reino. No dice que estaremos en el reino, sino que ya estamos. Juan no habla del reino como una promesa futura, como algo lejano en el futuro, sino habla de un reino como una realidad presente, del reino de Dios como una realidad presente. Y esto es clave entenderlo, porque no es algo que vamos a participar en un tiempo más, en el futuro, sino que dice que ya somos parte de este reino, somos copartícipes de este reino. Y el reino de Dios tiene tres dimensiones. Es presente, que ya está actuando, como lo vimos en la clase anterior, es dinámico, está avanzando, se está moviendo, pero no está consumado. Eso significa que aún no se ha manifestado plenamente. Eso lo esperamos en un futuro cuando Cristo venga en gloria y majestad. Esto se conoce como la tensión del reino. Y hace muchos años atrás un teólogo lo acuñó con la frase del ya, pero todavía no. Entonces de repente nosotros utilizamos esta frase para entender esa dimensión o esa tensión del reino, del ya que está activo, pero todavía no. Ya Jesús reina, Jesús gobierna y Jesús actúa sobre la historia y sobre la vida, realidad, pero todavía no ha sido consumado. El mundo no refleja completamente ese gobierno activo. El ya, pero todavía no. Así que pónganle ojo porque lo vamos a estar recurriendo mucho al ya, pero todavía no del reino de Dios. Y hay errores o entender esto, el ya todavía, pero todavía no nos ayuda a entender dos errores comunes dentro del mundo cristiano. Primero es que pensar que el reino es solamente futuro, que el reino es algo después de la muerte o cuando Cristo venga por segunda vez, lo vemos algo solamente futuro. Eh, y el segundo error es pensar que el reino ya está completamente manifestado. El reino Jesús ya lo inauguró y lo trajo y nosotros ahora estamos en el reino. Pero no se explican cómo existe la muerte, cómo sigue existiendo el dolor, el sufrimiento. La verdad bíblica está en esa tensión del ya, pero todavía no. El reino no es algo que estemos esperando en el futuro, es una realidad en la que ya estamos viviendo, pero estamos esperando su consumación en plenitud en el futuro.
cuando Cristo venga. La tercera intersección de esta dimensión que Juan menciona es la perseverancia o la paciencia. Y esta paciencia o perseverancia no es solamente aguantar, sino que es permanecer fiel. La palabra que usa Juan aquí no es pasividad, no es que estemos aguantando solamente, sino es una resistencia activa con propósito. Esto implica que debemos permanecer aún bajo la presión del sistema, implica que no debemos retroceder, que debemos permanecer firmes y mantener nuestra fidelidad en medio del conflicto, en medio de la presión, en medio de la tribulación. Así que la perseverancia es la forma en que el reino se expresa en el tiempo, eh, permaneciendo, no retrocediendo y manteniéndonos fieles al único y sabio Rey. No es solamente creer, sino que es permanecer creyendo aun cuando cuesta, aun cuando hay conflictos. Y en la vida cristiana, en la vida cristiana, perdón, la victoria no siempre es inmediata. Y muchas veces la fidelidad es mucho más importante que cualquier resultado visible. Perseverar no es resignarse, no es sobrevivir espiritualmente, sino que mantenerse firme en la verdad, es seguir alineado con el Rey y su reino. Así que la perseverancia es eso, es la evidencia de que el reino está gobernando nuestro interior. Y como les digo, Juan nos separa estas tres cosas. No es que son mundos aparte, sino que las une la tribulación, el reino y la perseverancia, porque así se vive el reino en este tiempo. Vivimos bajo el gobierno de Dios, pero en medio de una oposición constante del sistema. Y por eso la marca, la señal del verdadero discípulo, no es la ausencia de dificultad, no es la ausencia de tribulación, sino que es la fidelidad a Dios en medio de esa tribulación. ¿Qué tan fieles somos nosotros? Si me preguntan cuál es la señal de un verdadero discípulo, es qué tan fieles somos en medio de la persecución, qué tan fieles, qué tan leales somos al reino de Dios en medio de la tribulación. La revelación de Jesucristo. Entramos al versículo 10, donde dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Veamos un poquito eso. La voz primero que irrumpe. Una voz como trompeta. Y esto hace una conexión bíblica con Éxodo, con los profetas, con el Apocalipsis. Bueno, estamos leyendo Apocalipsis, pero hace una conexión con el Éxodo y los profetas en el Antiguo Testamento. Y la voz que Juan escucha no es una voz suave ni decorativa, sino es una voz que irrumpe. Por eso habla como de trompeta, una comparación fuerte, un estruendo, me imagino. Y la comparación con trompeta no es casual, como les digo, hace conexión con el Antiguo Testamento. Y en Éxodo, la trompeta anuncia que Dios había descendido. Ahí tienen un pasaje que me gustaría leerlo. Voy a ver si es que soy rápido para buscarlo acá. Éxodo 19:16. Vamos a leerlo rapidito porque es muy interesante. Dice ahí hasta el 19. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis, claro, puedes dejar el tiro Apocalipsis acá para que no puedas leerlo más fácil después. Cuando Juan habla acá del sonido de trompeta, como les digo, es una voz que irrumpe y hace conexión con este
eh, con el Éxodo y donde la trompeta anuncia que Dios ha descendido, que Dios está ahí presente. Entonces hace una conexión. Después hace la conexión también con los profetas y este anuncio divino. Los profetas o en los profetas señala que Dios está hablando con autoridad. Cuando vemos cada uno de los pasajes que están ahí, Isaías, Joel, Ezequiel, cuando hablan es como voz de trompeta, un anuncio divino, Dios hablando con autoridad a su pueblo. Y en Apocalipsis acá marca que el reino está interviniendo en la historia. Juan está en Patmos, está exiliado por el Imperio Romano. En esta altura, Roma parece invencible. Es un sistema completamente potente, fuerte, un sistema que parece total, pero entonces Dios irrumpe con voz de trompeta. La voz que irrumpe con voz de trompeta. No cuando todo está bien, cuando todo está perfecto, sino cuando parece que el mal estuviera ganando. Ahí es cuando viene esta voz de trompeta. Y esto no es nuevo. Tenemos el ejemplo o el patrón bíblico de Egipto y vemos como en el Éxodo este sistema opresor dominante pareciera que estuviera ganando, parece que tiene el control de todo, y Dios irrumpe y saca a su pueblo. En los profetas también vemos como la corrupción, como la idolatría está ganando terreno y pareciera que estuviera ganando todo esto, pero viene Dios a través de los profetas y habla clara y fuerte y con autoridad. Y en Apocalipsis vemos el imperio, vemos la persecución, cómo Roma persigue a los cristianos, cómo el imperio trata de dominar todo el mundo y Dios interviene con voz de trompeta. Ahora, Juan está en un sistema dominado por Roma, donde hay poder político, donde hay control, donde hay persecución. Y en ese contexto, la voz de Dios rompe el aparente dominio del sistema. A veces parece que el sistema tiene la última palabra, que el sistema va ganando hasta que Dios viene y irrumpe con su voz, hasta que Dios habla y rompe todo esto esquemas. Porque cuando Dios habla, ningún sistema tiene la autoridad final. Amén. Después dice, me volví más adelante. Dice que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. El versículo 12 dice, y me volví para ver de quién era la voz de que hablaba conmigo. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. ¿Saben que toda revelación comienza con un giro? Juan escucha la voz, pero aún no ve nada. Solamente está escuchando. Pero Juan necesita voltearse. Me volví, giré. Necesita hacer un giro. Y la revelación muchas veces no depende solo que Dios hable. La revelación de Jesucristo muchas veces va a depender de que el hombre se vuelva para ver a Dios. Esta volverse, este girar, este volver, implica un cambio de enfoque en nosotros. Cambia, tiene que haber una ruptura con la perspectiva anterior que teníamos en relación a todo, una apertura a una nueva realidad mucho más amplia y el gobierno de Dios, eh, para poder nosotros tener esta revelación. Sabes que muchos escuchan la palabra de Dios, reciben la enseñanza, pero nunca cambian de dirección. Y es triste ver que en nuestras iglesias pasa a menudo esto. Escuchamos sermón tras sermón, predicación, estudio bíblico y acumulamos información, recibimos un montón de enseñanzas por todos lados, pero nunca hay de repente un cambio de dirección de nuestra conducta. Nunca hay ese me volví.
para ver al Señor. Por eso no ven al Señor. Para ver al Señor necesitamos volvernos, necesitamos girar. No, no es suficiente solamente con oír la voz de Dios, hay que alinearse con ella. Cuando yo digo que hay que alinearse con ella, hay que estar en concordancia con lo que estamos escuchando, lo estamos aceptando y lo ponemos en práctica. No toda persona que oye a Dios ve a Dios. Ojo con eso. No toda persona que oye a Dios ve a Dios. Solamente los que se vuelven, los que giran. Después habla de los candeleros. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a entrar a eso, pero los candeleros. En Éxodo 25 eh, nos habla del candelabro del tabernáculo. Y el candelabro en Éxodo 25 era el símbolo de la presencia continua de Dios. Estaba esto en el lugar santo. Y aquí dice que Juan no ve un solo candelabro, sino ve 7 candelabros. Y esto es profundamente revelador. Primero porque la presencia de Dios ya no está centralizada en un lugar físico, en un solo lugar, sino que está extendida en todo su pueblo. El reino redefine el concepto del templo. Ya no es un lugar físico, no es un tabernáculo donde Dios habita, sino que habita en una comunidad viva de creyentes. Y cada iglesia es portadora de luz, cada iglesia es portadora de la presencia de Dios y cada iglesia es parte del testimonio del reino de Dios. Pero ninguna es el todo en sí. Dios es el que gobierna todo eso. La iglesia no es una organización, sino que es portadora de la presencia de Dios en la tierra. La presencia de Dios entonces ya no está centralizada en un edificio, sino que ahora está distribuida en su pueblo. Vamos entonces a la revelación, el Hijo del Hombre. Vi a uno que estaba, perdón, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí hace referencia a Daniel 7, específicamente en los versículos 13, donde habla acerca de que tiene autoridad y dominio eterno. Y Juan dice que ve al Hijo del Hombre. Y cuando Juan dice que ve al Hijo del Hombre, no está usando solamente un título poético o una descripción poética, sino que está activando una imagen mm, totalmente profética de Daniel 7. El Hijo del Hombre recibe dominio. Cuando vemos en Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe dominio, recibe gloria, recibe un reino eterno. Entonces, para los oyentes de Juan, eh, cuando Juan dice vi al Hijo del Hombre, se le viene al tiro a la mente toda esta imagen. El Hijo del Hombre, el que tiene todo dominio, el que recibe toda la gloria, el que recibe un reino eterno. Automáticamente pensaban en esto. Entonces Juan utiliza esta imagen para que la gente pueda ver quién es el que está hablando. No es solamente un siervo que está hablando, sino que es el mismo Dios, es una figura real que gobierna sobre todas las naciones. Y en los evangelios Jesús usa este mismo título, pero en un contexto más humilde y de sufrimiento, pero en Apocalipsis el mismo Hijo del Hombre aparece en gloria, autoridad y gobierno. El reino de Dios no es solamente una teoría, sino que es la manifestación de una persona que está gobernando, perdón, que está gobernando. Después viene la descripción de Cristo, y esto es teología visual pura. Em, el Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido,
cuando se la ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Aquí hay una descripción visual de Cristo, y ojo con esta descripción porque lo vamos a ver también en las cartas, así que ténganlo en mente o márquenlo porque lo vamos a ver también en las cartas. Em, Acá cada elemento que Juan menciona revela quién es Cristo en relación al reino de Dios. Y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aspectos o 4 elementos, como les digo, que revelan quién es Cristo. Lo primero que dice que la primera descripción, una vestidura larga y el cinto de oro. Y esta vestidura larga y el cinto de oro no solamente hablan de estética, sino que hablan de una función. Hablan de vestidura sacerdotal, de vestidura sacerdotal. Y Jesús ministra como sumo sacerdote, como sacerdote. El rey de este reino, del reino de Dios, es quien intercede, quien representa y quien sostiene al pueblo. Así que el que gobierna el reino también está intercediendo por ti y por mí. Después dice que tiene cabello blanco, una segunda descripción de Cristo. Y esto está, como le decía, en clave. em, Trayendo a la memoria la profecía de Daniel 7 al anciano de día. Jesús comparte la naturaleza divina. El cabello blanco en Daniel 7 pertenece al anciano de días, y esto nos habla de eternidad, nos habla de pureza, nos habla de sabiduría absoluta. Y ahora Juan ve todas esas cualidades en Jesús. Jesús no es solamente un representante de Dios, sino que comparte la misma naturaleza porque Jesús es Dios. El rey del reino no es un delegado de Dios, sino que es Dios mismo revelado. Después, la tercera descripción es ojos como fuego. Em, Ojos como fuego. Acá se nos ilustra que Dios discierne todo, que Cristo nada se oculta. Los ojos de fuego no solamente ven, sino que penetran, disciernen todo, nada se puede ocultar, penetran nuestras intenciones, penetran nuestros motivos, penetran nuestra verdad interior. Nosotros podemos escondernos de todo el mundo, podemos esconder y colocar caras, máscaras para no mostrar quiénes somos realmente por dentro, pero no podemos escondernos del Rey, del que tiene ojos como de fuego, que discierne todo y que nada se oculta. Después menciona los pies de bronce, y los pies de bronce nos hablan de juicio, nos hablan de estabilidad, nos hablan de que el reino de Dios no es un reino frágil. El bronce refinado en horno habla de pureza probada. Cuando se refinaban los metales era para sacar las impurezas, para hacerlo más resistente, para hacerlo más firme. Entonces, todo esto, el bronce refinado en horno, habla de eso, de pureza probada, de resistencia, de firmeza, de que el reino de Dios no es un reino inestable, no es un reino vulnerable o que no es un reino temporal, que el reino de Dios no se tambalea. Aunque el mundo esté convulsionado y moviéndose, el reino de Dios permanece estable, aparece firme, invencible, eterno. Después nos habla de voz de muchas aguas, la siguiente descripción. Voz de muchas aguas, y eso hace referencia a Ezequiel 43, que es la misma voz de Dios. Y la voz de muchas aguas no es un ruido o no es una voz humana amplificada. Es como que si de repente nos imaginamos voz de muchas aguas y vemos un ruido estruendoso que tenemos que taparnos los oídos porque se nos va a reventar los tímpanos. No está hablando de una voz humana amplificada con amplificadores, sino que está hablando, cuando habla de muchas aguas, habla de una voz incontenible que no se puede contener. Es como un océano, la voz de Dios.
la voz de Cristo. Una voz que tiene autoridad, una voz que tiene peso, una voz que es imposible de ignorar. Por más que podamos, no podemos ignorarlo. Cuando Cristo habla, no está compitiendo con otras voces, las supera completamente a todas. Y esta es la verdad. La voz del reino de Dios no es una simple opinión en el espacio, sino que es la autoridad final. Después dice que tiene las 7 estrellas. A las 7 estrellas hablan de autoridad sobre la iglesia. Nada está fuera de su control. Las estrellas representan autoridad espiritual sobre las iglesias. Y dice el Señor que las estrellas están sobre su mano. Cristo gobierna su iglesia, Cristo sostiene su iglesia y Cristo supervisa su iglesia. Eso nos tiene que dar la seguridad que estamos gobernados, sostenidos y supervisados por el buen pastor. La iglesia no está a la deriva, por así decirlo, sino que está en sus manos, está en su mano derecha. Después habla de la espada en la boca, y la espada en la boca habla de verdad. La arma del Señor es la verdad. Dice que la espada no está en su mano, sino que está en su boca. Y Cristo gobierna por su palabra. El Logos gobierna por su palabra. El reino no avanza por violencia, no avanza por fuerza de espada, sino que avanza por verdad. Eh, y la palabra de Cristo, la espada, expone, divide, ordena y juzga. Así que el arma del reino de Dios no es la fuerza, sino que es la verdad. Y después la última descripción es como el rostro como de sol, rostro como el sol, perdón. Y esto habla de gloria total. Cuando Juan describe el rostro de Jesús como el sol, cuando resplandece en su fuerza, está mostrando una revelación de gloria plena. No es una luz suave, sino que es una luz intensa, dominante, imposible de ignorar. El sol representa fuente de luz, ¿cierto? Nosotros vemos el sol y es fuente de luz, es fuente de vida, todo lo que vemos, los árboles, las plantas, todo esto florecen y hay verde en la naturaleza porque el sol las alumbra. Todo el efecto de fotosíntesis y todo este asunto químico y biológico sucede por acción del sol. El sol representa también el centro del sistema, todo gira en torno a él. Y Cristo no es una luz más en este universo espiritual, sino que es la fuente de toda luz. Ahora, una implicación personal. Nosotros no podemos mirar al sol directamente sin ser afectados. No podemos mirar directamente al sol sin salir lastimados o heridos. Así también nosotros no podemos ver a Cristo en toda su gloria, a este sol, rostro de sol, no podemos verlo en toda su gloria y permanecer siendo igual. Cuando vemos a Cristo en toda su gloria, la gloria de Cristo no solamente va a iluminar nuestras vidas, sino que va a redefinir toda nuestra realidad y vamos a tener que cambiar, vamos a tener que hacer un giro. No podemos quedar siendo iguales. Por eso, perdón, es tan importante que le pidamos la revelación auténtica de Jesucristo, que el Señor venga y se revele a nosotros, de forma que lo podamos ver en toda su gloria y no seguir siendo igual. Tiene que haber un cambio en nosotros. Así que en resumen, Jesús es rey. eh, no tiene solamente autoridad parcial, sino que tiene autoridad total sobre la historia, las naciones, la iglesia, la muerte. Jesús es sacerdote, intercede por su iglesia, el mismo que reina este reino, está intercediendo. Esto no significa que Dios está lejos o está gobernando desde la distancia, sino que está involucrado con su
iglesia, sabe lo que sucede, por eso intercede. Juez. Dios es juez. No solamente ama, sino que también discierne y también juzga. Pero su juicio no es arbitrario, sino que es basado en la verdad absoluta de Dios. El reino establece lo que es verdadero, lo que es falso y lo que permanece. Ahora, rompiendo algunos esquemas o algunas ideas erróneas, el juicio de Cristo no busca destruir. Cuando hablamos del juicio de Cristo, no busca destruir o destruirnos, sino busca revelar lo que está mal y purificar. Es como el fuego que purifica, ¿cierto? Como el horno. El juicio de Cristo no es contra nosotros, sino es contra todo lo que nos destruye y nos aparta. Dios también está presente. Eso significa que camina en medio de la iglesia, en medio de los candelabros. Jesús no solamente está reinando desde lejos, sino que está caminando en medio de su iglesia. Y esto implica cercanía, implica observación. Dios está observando, está cercano, está participando activamente de su iglesia. Así que el reino no es algo distante, es una presencia activa en medio de la realidad diaria. No necesitamos alcanzar a Jesús. Él ya está en medio de nosotros. Tenemos que hacer un giro, volvernos a Dios. Ahora Juan continúa y hay una respuesta eh, humana y gracia divina. Lo primero que dice Apocalipsis, eh, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto. Cuando le vi, caí como muerto. Em, El Juan que se recostó sobre el pecho de Jesús, dice la Biblia que ahora cae como muerto. Aquí hay un contraste profundamente revelado. Primero, Juan conoció a Jesús en cercanía. Era un discípulo, estaba cercano a él, caminó con él, se recostó sobre su pecho, pero ahora cuando lo ve en gloria, dice que cae como muerto. Y esto nos muestra algo clave. La familiaridad con Jesús en la tierra no elimina el asombro que vamos a tener ante su gloria eterna. Ese Dios amigo, ese Dios cercano, no elimina ese asombro por verlo en su gloria, en su majestad eterna. Y si entendemos esto, cuando el reino de Dios se revela correctamente a nosotros, esto no produce una liviandad o no produce una superficialidad en nuestra creencia, sino que produce un peso y un peso de gloria. Em, Cuando tenemos una verdadera revelación, la verdadera revelación produce tres cosas. Primero, temor. Segundo, humildad y rendición. Temor no es miedo paralizante, sino que es una conciencia profunda de la santidad de Dios, es una conciencia profunda de la autoridad de Dios, de la realidad absoluta de Dios, que Dios es tan santo, tiene toda autoridad, es absoluto en todo, es el fin de nuestra autosuficiencia. Aquí ya muero yo, no soy autosuficiente y Cristo lo es todo. Eso produce una revelación verdadera, ese primer temor, esa conciencia profunda de la santidad de Dios, de la autoridad. Lo segundo es que produce humildad. Cuando tenemos una revelación verdadera de Cristo, una revelación verdadera del reino de Dios, produce en nosotros humildad. Dice la Biblia que Juan cae, no se sostiene, no se justifica, no trata de justificarse a sí mismo, no trata de argumentar algo, sino que solamente ¡pah!, cae al suelo. La revelación verdadera destruye todo el orgullo espiritual.
Y lo tercero, rendición. Una revelación verdadera del reino de Dios, una revelación verdadera de Cristo produce rendición. Eh, Caer es una expresión de entrega total, sin control, sin resistencia, sin condiciones, solamente caigo. No podemos encontrarnos con ese Cristo glorificado y seguir sosteniendo nuestra propia vida. Nos rendimos completamente, entregamos todo al Señor. Lo segundo que dice Jesús, no temas. Antes de corregir, Dios consuela. Después de la caída, después de caer Juan, dice que viene el toque y con el toque viene la voz, le dice, no temas. Y esto revela el corazón de Dios, un corazón de Dios que no aplasta, que no rechaza al que se quiebra, sino que se acerca y restaura. El reino de Dios no se impone por fuerza, como dijimos, sino que se revela con una gracia, con gracia de Dios, con gracia transformadora. Y esto lo vemos desde un principio, desde Génesis en adelante. Sigue este mismo patrón. Dios acercándose a la humanidad. Dios se acerca al hombre caído, no para destruir, sino para cubrir, para hablar y para restaurar. Lo vemos en Génesis, en los evangelios, cuando Jesús constantemente le dice a sus discípulos, a los enfermos, a los quebrantados, no temas. No temas, no temas. En Apocalipsis vemos esto también, incluso en Cristo, en gloria y todo. Lo primero que dice no es juicio, sino es consuelo. No temas. Dios no comienza con una exigencia, comienza con gracia. El tema es que muchos de nosotros pensamos que Dios corrige primero y luego nos acepta. Pero el patrón bíblico, desde Génesis en adelante, nos muestra que Dios primero se acerca, sostiene y habla. El reino no te confronta para destruirte, sino que nos revela la verdad para restaurarnos y acercarnos a su plan y al propósito que Él tiene para con nosotros. Vamos a ver entonces, la tercera parte dice, tengo las llaves el que vive y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, tengo las llaves. Cuando Jesús declara que tiene las llaves, está afirmando algo mucho más profundo que acceso, está declarando autoridad total. En el lenguaje bíblico, las llaves representan gobierno, representan control, derecho a abrir y cerrar. Jesús acá nos está diciendo, conozco la muerte, la conocí, conocí la muerte, pasé por eso. Así, Dios está diciendo, tengo las llaves de la muerte. Eso no es- eso significa, perdón, que la muerte ya no es autónoma, ya no es un poder independiente, sino que está sometida al reino de Dios. La muerte ya no gobierna, sino que Cristo gobierna la muerte. Antes de Cristo, la muerte era el límite final, era el poder definitivo, era el enemigo invencible, pero después de la resurrección, la muerte sigue existiendo, pero ya no gobierna. La muerte pasó de ser un amo a ser ahora un siervo, pasó de ser el final, el punto final en la vida, a ser una puerta de acceso a la eternidad, un dominio a estar bajo el dominio de Dios. Y como decíamos al principio, el reino de Dios no elimina inmediatamente todos los efectos del mundo caído. La muerte es un efecto de este mundo caído, pero el reino de Dios no lo elimina inmediatamente, pero cambia. ¿Quién es el que tiene la autoridad sobre estos eh, efectos, sobre la muerte? La muerte no desapareció, pero perdió su trono. Ahora Dios gobierna eso. Y esto lo cambia absolutamente todo. Nuestro debiera cambiar nuestra forma de pensar. Primero, que el sufrimiento no es el final. Si Cristo gobierna incluso la muerte, entonces nada que vivamos tiene la última palabra. El sufrimiento puede ser real y es real y lo sentimos. El sufrimiento puede ser profundo, puede ser prolongado en el tiempo, pero nunca es definitivo. El reino introduce una nueva lógica que es que el dolor ya no define el final
de nuestra historia. La muerte tampoco no es derrota. La muerte, que era visto en la antigüedad como un fracaso absoluto, ahora está bajo el gobierno de Cristo. Y esto transforma completamente la perspectiva. Ya no es pérdida definitiva, sino, o tampoco es el fin del propósito, no es una desconexión del reino de Dios. Para el reino, la muerte no interrumpe el plan de Dios o los planes de Dios, sino que está integrada bajo su autoridad. Lo que el mundo llama el final de la historia, el reino lo ve como una transición. Y también cambia que el reino ya venció. Jesús no está intentando vencer. Jesús ya venció. El reino ya venció. La victoria del reino no es algo futuro, sino que es una realidad que ya está establecida y que se está manifestando progresivamente. El reino ya venció. Como lo vimos al principio, y lo vamos a ir viendo en cada clase, no vemos, no podemos solamente acumular información y conocimiento de esto. Cada clase nos va a llevar a la aplicación, a responder, cómo respondemos al mensaje que estamos estudiando. Aquí Juan vio a Cristo en el exilio. Ahora para nosotros, ¿dónde necesitamos verlo hoy? ¿Dónde lo necesitas? ¿Dónde necesitas tú ver a Cristo hoy? ¿En qué áreas te sientes en Patmos? ¿Saben? Juan no vio a Cristo en un momento ideal, no estaba en libertad, no estaba en éxito, no estaba rodeado de comunidad de creyentes, estaba preso, estaba exiliado y ahí vio a Jesús en la tribulación. Y la revelación de Cristo no depende de nuestra condición, no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de su presencia, depende de la presencia de Cristo. Dios no espera que salgamos de nuestros patmos para revelarse, que salgamos de nuestro dolor. Voy a esperar que mejor esté bien y ahí me voy a revelar. No, Él se revela en medio de ese momento de Patmos, en ese tiempo, se revela en medio de nosotros. El lugar donde quizás nos sentimos limitados puede ser el lugar donde Cristo quiere revelarse. Así que la pregunta es, ¿en qué áreas te sientes en Patmos? Patmos no es solamente un lugar físico, puede ser un proceso difícil en nuestra vida, puede ser un tiempo o temporada de soledad en nuestra vida, puede ser una lucha interna que hemos estado luchando y hemos estado orando quizás por esta lucha. Puede ser presiones externas, pero la clave es que Patmos no es abandono, no es que Dios nos dejó solos, sino que es potencialmente el lugar donde Dios quiere revelarse con nosotros. No todo lugar de dolor, no todo lugar de sufrimiento es ausencia de Dios, como lo vimos. A veces es preparar el terreno para verlo, para tener esta revelación de Cristo. Como le digo, Juan lo vio ahí, en ese momento, vio a ese Cristo glorificado y cayó rendido. ¿Qué necesitamos rendir hoy ante los ojos de fuego? ¿Qué necesitamos rendir? Los ojos de fuego que ven todo, que disciernen todo, que exponen todo, y ese exponer todo no es para condenar, ojo, Jesús no quiere condenarte, no es para condenar, no es que va a sacar todo y lo va a exponer y es para condenarnos, sino que es para revelar lo que necesitamos ser transformados. El reino de Dios no transforma lo que estamos ocultando, transforma lo que somos capaces de exponer.
Tenemos que sacar y decirle al Espíritu Santo que sea revelando, que sea sacando, exponiendo esas cosas que están mal en nosotros para que Él empiece a transformarnos, para que Él empiece a transformar, para que Él empiece a sanar. No vamos a sanar, no podemos sanar lo que seguimos escondiendo, heridas del pasado, cosas que están afectando nuestro interior. Y hay tres pasos que necesitamos tomar para rendir nuestra vida completamente al señorío y al gobierno y al reino de Dios. Primero es identificar. Antes de rendir, tenemos que reconocer dónde está doliendo, qué estamos temiendo, qué estamos resistiendo. Identificar ese dolor, identificar ese temor, identificar esa lucha. Luego, como hizo Juan, volverse, me vuelvo hacia ti. Y haz esta oración, Señor, me vuelvo a ti, Jesús. Me vuelvo a ti, Señor. Revélate a mí. Volverse no es una decisión o no es solamente un sentir, no es solamente un pensar, sino que es una decisión interna, volverse a Dios. El cambio comienza cuando te vuelves, no cuando solamente escuchamos a Dios, sino cuando eres capaz de volverte a Dios. Y luego, después de la rendición, recibir. Después de la rendición viene la gracia, ese toque del Señor, ese no temas del Señor. Dios no responde tu rendición con rechazo. Dios no va a responder tu rendición con ya, ah, me tenía hasta acá y he venido muchas veces con esta misma. Dios responde con paz, responde con consuelo, responde con presencia. La misma voz que nos confronta, que nos ahí expone nuestra, de repente, infidelidad, nuestra falta de lealtad. La misma voz que nos confronta es la misma voz que también nos sostiene. No temas. Juan vio a Cristo en su momento más difícil y hoy la invitación sigue siendo la misma. Identifica dónde estás. Vuélvete hacia Él y recibe su voz diciendo, no temas. Porque el mismo Cristo glorificado, ese mismo Cristo que vio Juan, sigue revelándose en medio de nuestros pasmos privados. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo, revélate. Necesitamos tener este encuentro. En este momento difícil en nuestras vidas, Señor. En este momento quizás de crisis, en este momento, Señor, de Patmos, que no es lo más cómodo, Señor, pero puede ser el lugar donde tú quieres revelarte a nosotros. Queremos ver al Cristo glorificado, Señor. Mirarte y nunca más volver a ser los mismos. Te necesitamos, Cristo. Oh Espíritu Santo, revélanos a Cristo, al Cristo glorificado, Señor. Que no volvamos a ser igual, que no volvamos a ser los mismos. Te necesito, Señor. Te necesito, Jesús. Espíritu Santo, ven y expone en mí, Señor, las cosas que me están doliendo, las cosas que estoy resistiendo, las cosas que aún estoy luchando, Señor. Por no cambiar, Señor, por no querer ponerlas bajo el gobierno de Cristo. Muéstrame esas áreas donde sigo reinando yo y ayúdame a volverme, volver para ver a Cristo, a rendirme, a morirme a mi orgullo espiritual y a verte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso ha sido la clase de mi día. Nos estamos viendo el próximo jueves. Recuerden que el jueves a las 8 de la noche vamos a tener nuestros estudios bíblicos, así que ahí los estamos viendo.
a través de YouTube y a través de... No, a través de YouTube solamente. Nos vemos. Muchas bendiciones.